Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Sí me escuchas bien? Jorge, ¿sí me escuchas? Bueno, esperemos que sí me puedas escuchar, Jorge. Veamos. No, todavía no. Creo que apenas se está conectando su audio. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro séptimo espacio abierto correspondiente a la semana 4 de nuestro cierre de módulo, el módulo 4. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, asesora virtual del grupo 029 de la generación 50. Vamos a dar inicio, estamos ya con nuestro penúltimo espacio abierto, así que esperemos que ahora sí, pues yo creo que van mejorando. La verdad es que siento que van mejorando mucho, ya no hay tantos casos en donde haya baja calificación o no aprobatoria. También la ortografía ha incrementado. También ustedes lo han visto, sus calificaciones han ido mejorando precisamente porque considero que han estado haciendo pues caso, están atendiendo a las sugerencias que les estoy realizando en cada una de sus actividades. Obviamente se nota, les digo, en la calidad ahora de sus actividades que entregan. Entonces, vamos a iniciar este espacio para que ustedes sepan qué deben de entregar en esta semana de cierre. Acuérdense que es muy importante esto que se va a entregar en estos días porque corresponde tan solo al 43% de sus calificaciones, entonces es una cantidad que les puede ayudar a determinar si acreditan o no acreditan el módulo. Así que voy a empezar en lo que Jorge se conecta. Me parece que tiene problemas con su audio. Bien, les platico. El propósito de esta sesión es resolverles a ustedes sus dudas, esas dudas que todavía tienen acerca de los contenidos o actividades del módulo. También para que vayamos profundizando o les pueda yo apoyar en las inquietudes que pudieran tener y que no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales. Este es un aspecto muy importante que me gustaría que ustedes consideraran para nuestro cierre de módulo. Primero, acuérdense que deben de entregar en tiempo y forma el proyecto integrador. Ya lo veíamos el viernes pasado, que les comenté sobre esta parte de las extensiones. Las extensiones se acabaron el día de hoy. Ayer todavía estuve habilitando 3, 4 actividades, sobre todo de alumnos que tenían pendientes de actividad integradora 5. Ya no hay más, sobre todo porque, como les comentaba al inicio de este espacio, les mencioné el 43%. Entonces me gustaría que ustedes se enfocaran en obtener ese 43% y de esa manera no se vayan a distraer o vayan a perder quizá un poco de tiempo porque están realizando algunos pendientes anteriores. Esto es donde se deben de enfocar. Si ustedes realizan bien este proyecto integrador, sus actividades, sus participaciones dentro del foro de integración, así como la autoevaluación, les va a ayudar para que puedan ustedes obtener las calificaciones más altas y se lleven ese 43%. De lo contrario, si ustedes pues se enfocan más en los pendientes, como les decía, es probable que no logren, pues la verdad sí es bastante lo que se tiene que entregar en esta ocasión. Es algo que les va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, por eso los invito a que mejor entreguen en tiempo y forma. También recuerden, les mencioné en la sesión pasada que la plataforma se llega a saturar los días domingo. Entonces, es muy probable que este domingo, que es cierre de módulo, y ustedes esperen hasta las últimas horas, hasta los últimos minutos para subir sus proyectos o para participar en el foro de integración, es muy probable que la plataforma se sature tanto, entonces no les permita subirlo dentro de las fechas y no va a haber extensiones en semana 5. La semana 5 solamente es para terminar de evaluar esos pendientes del proyecto integrador, por ejemplo, el foro de integración y listo. De ahí en fuera no hay más extensiones, así que por favor los invito a que organicen sus tiempos y a que a más tardar el día
sábado o quizá domingo en la mañana, puedan ustedes subir sin ningún problema estas actividades. Recuerden que no somos el único módulo que está cerrando, ni tampoco el único grupo que está cerrando el día domingo. Son diferentes módulos, son diferentes grupos de muchos alumnos, obviamente, entonces va a estar muy complicado. Por eso les digo, les reitero obviamente la invitación a que trabajen dentro de los tiempos de entrega de estos proyectos, ¿ok? Hay que darle respuesta a las encuestas de opinión. Si ustedes no ven todavía, no tienen activados los contenidos de la semana 4, precisamente es porque en semana 3 debían de contestar las encuestas de opinión. Opina sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual. Entonces, una vez que hubieran resuelto estas encuestas, ustedes iban a poder tener ya ahora sí visibles todos los contenidos y las actividades a realizar en la semana 4. Así que si lo hicieron, entonces ya todo lo pueden continuar obviamente hasta su cierre. Y si no, es precisamente por eso, porque todavía no realizan las encuestas de opinión. Hay que participar en el foro aprendiendo, ese foro en donde les estoy preguntando cómo te sentiste con estas 4 semanas, qué te dejaron las lecturas, etcétera. Y también hay que participar en el foro de integración, 5 días diferentes. Si no has participado y estás viendo esta sesión, pues bueno, adelante. Puedes empezar desde el día de hoy, ¿no? Miércoles sería entonces miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, serían tus 5 días que mínimo se necesitan para que participes adecuadamente y tengas una buena calificación. Finalmente, darle respuesta a la autoevaluación, les decía, es el 5%, que ahorita vamos a revisar esos porcentajes, pero bueno, desde el 5% de su calificación, no se puede habilitar. Acuérdense que los foros, el foro de integración o el foro de la actividad integradora 6 y las autoevaluaciones, no las puedo habilitar como si fuera una extensión. Solamente puedo dar extensiones a actividades integradoras y eso es todo. De ahí en fuera no hay más. No hay para proyecto, no hay para otros foros, ¿ok? Vamos entonces, el orden del día. Primero, pues está la bienvenida a semana 4 de aprendizaje que corresponde al cierre de módulo. Hay una explicación de actividades de semana 4. Les decía, ya lo hice en el último, bueno, en el anterior espacio abierto. Ya estuvimos platicando para que ustedes avanzaran, pero ahora sí me voy a enfocar ya con detenimiento a revisar esos puntos importantes. Les voy a platicar cómo es que van a usar Pixton, la herramienta que se sugiere para que ustedes puedan trabajar el cómic que deben de entregar. Algunas especificaciones en los foros, tanto el foro aprendiendo como el foro de integración. Los asuntos generales solamente para que tengan ustedes un buen cierre de módulo, enfocados en ortografía, en edición de los archivos y sobre todo en este punto que les comento que ya no hay extensiones. Y el espacio de dudas y comentarios. Acuérdense que como hemos venido manejando esta dinámica, ustedes pueden participar a lo largo de la sesión por medio del chat. Ahí me pueden compartir de acuerdo a cada punto que vayamos revisando. Ahí me pueden compartir cuáles son esas dudas o esos comentarios que quisieran hacerme. Y en caso de que quieran participar, ustedes pueden habilitar también su micrófono. Solamente levantan su mano para participar. Una vez que les dé la palabra, habilitan su micrófono y ahora sí, externan cuál es su comentario. ¿Ok? Vamos entonces. Esto es lo correspondiente al proyecto integrador. Voy a dejar de compartir un momento para que les pueda mostrar por medio de la pantalla el proyecto integrador, qué es lo que ustedes deben de trabajar. El formato. Les pido y nuevamente los invito para que no modifiquen los archivos tal cual como vienen de plataforma, tal cual como se descargan. Así están bien, solamente agreguen las respuestas y listo. No los modifiquen en el sentido de cambiarle los cuadros de texto o eliminar los cuadros de texto en donde ustedes deben de colocar sus respuestas o que modifiquen los colores del documento, la tipografía, todo, inclusive todo el diseño de la hoja. No es necesario, de hecho nada más lo descargan así y simplemente responden lo que hay que trabajar y listo, ¿ok? Ahora sí les comparto mi documento. Lo están viendo, ¿no? Bien, este es, les decía, el proyecto integrador que corresponde al 30%. Acuérdense, 30% por haber subido
este archivo, este documento adecuadamente, entonces ahora sí corresponde al 30%, de acuerdo a las instrucciones sobre todo. Jorge. Hola Jorge, buenas noches, qué bueno que estás aquí. A las 8. Válgame Dios, en serio. Estaba súper segura que era a las 9 de la noche, por eso dije, bueno, voy con muy buen tiempo. Y todavía en lo que se terminó de configurar el Zoom, porque otra vez se modificó y demás. Pero bueno, uno pues, siéntase si voy con una hora de retraso. Discúlpenme, fui la verdad con la idea de que era a las 9 de la noche. No recordé que era a las 8. Sí, fue una confusión muy grande. Te agradezco que me hayas esperado, Jorge, y que estés todavía dentro, pues, de estos participantes del día de hoy. No, de verdad me fui con la idea de que era a las 9. Por completo me confundí. Una disculpa enorme. No, gracias a ti, Jorge. Qué pena, pero qué bueno que estás y no me dejaste solita. Ay, gracias, gracias. Y como vi que entraste, dije, bueno, vamos bien, vamos a tiempo, no, de verdad, sí, una disculpa. Tienes razón, sí, era a las 8. Ay, Dios, bueno, trataré de ser breve para no tomarles más tiempo, ¿sale? Les decía, este es el proyecto integrador, ya lo habíamos revisado, creo que también estabas, Jorge, en la sesión pasada, ¿no? Donde estuvimos platicando. Solamente les decía, lo hicimos muy breve, Jorge estuvo presente, lo hicimos súper breve, pero ahora sí lo voy a hacer como un poquito más detallado. Es muy importante que ustedes identifiquen todo lo que deben de contestar, todo se debe de responder, ¿va? Pero primero les platico. Tenemos acá unos, pues sí, tenemos unos pasos que vienen en esta primera hoja. A ver, déjenme subirlo un poquito más. Ahora sí. Estos pasos que vienen acá en la primera hoja, ¿sale? En estos incisos, ustedes deben de ir colocando el orden del 1 al 30. Tenemos esta primera página y todavía acá tenemos otro poquito más. Son todos estos pasos, a ver, lo voy a poner hasta acá. Son todos estos pasos que ustedes deben de considerar. Hay que leerlos todos. Y lo que ustedes van a determinar es qué es lo que hicieron primero. Cuando estuvimos haciendo el análisis de textos literarios, ustedes estuvieron indicando o estuvieron revisando quizá primero lo que se enfocaron cuando hicimos un análisis de texto fue quizá identificar el autor, ¿no? Y después identificamos quizá el género. Y quizá de ahí nos fuimos enfocando a la parte de la lectura exploratoria, a identificar cuál es el sentido de la vida, el tipo de texto, la hipótesis acerca del texto literario, etcétera. Todo esto que ustedes estuvieron revisando, porque lo hicimos desde la semana 1 en la primera actividad, de hecho fue una tabla comparativa de 3 textos, ¿no? Desde ahí ustedes pueden identificar qué hicieron primero, qué hicieron después, qué hicieron hasta el final, qué identificaron al final, qué compararon, qué analizaron, etcétera. Todo esto, ustedes, todo este proceso que ustedes hicieron lo van a plasmar aquí. Ya vienen acá las oraciones, ya nada más tienen que agregarle un numerito. Entonces, en la parte del paréntesis, ustedes van a agregar el número, no sé, 2, el 8, quizás el 1, no lo sé. Ustedes, como lo hayan, les decía, no hay como respuestas exactamente que este es el 1, este es el 2, el 3 y no puede haber variaciones. Obviamente no, porque dice que desde tu experiencia, de acuerdo a los análisis de textos, cómo fue que lo organizaste. Entonces, por eso es que nos vamos a guiar de esa manera. Y por eso te digo, no hay un orden en específico, depende mucho de ti. Así que no vayan a creer que como está en internet, por ejemplo, que está mal, significa que ya lo deben de copiar, ¿no? No, tal cual les decía, por eso depende mucho de ustedes. Acá no importa tanto la manera en que ustedes lo organizaron, o sea, me refiero a que sí es importante que lo organicen, sin embargo, no hay tanto como el orden, como les decía, que tiene que ser específicamente de esa manera. Porque en esta parte que tenemos aquí abajo, ustedes me van a tener que explicar por qué decidieron ordenarlo de esa manera. Entonces, por eso te digo, lo puedes organizar como tú consideras que está bien,
Ahí no lo puedo seleccionar, ya. Y me vas a explicar aquí, bueno, yo decidí organizarlo de esta manera debido a quizá a los recursos revisados durante cada una de las semanas, a las actividades que he realizado a lo largo de estas 4 semanas. Puedo considerar que este es el orden adecuado para hacer un análisis de texto, etcétera, etcétera. O sea, ya dependerá mucho de tu argumento, ¿ok? Del por qué lo hiciste así. Pero bueno, voy a regresar un poquito. Ya una vez que le pusieron un numerito, el 1, 2, 3, 4, no sé, hasta el 30, deben de tener un numerito, les decía, y aparte deben de tener un color. Entonces, ¿a qué vienen las instrucciones? A ver, bien, acá viene en la parte de estas instrucciones. Dice, sombrea con rosa los pasos que se están relacionando con el análisis de la forma y con verde los del fondo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a seleccionar. Si dice todo lo que tiene que ver con la forma debe de ir de rosa, entonces así lo voy a hacer. Puede ser, por ejemplo, estos colores que yo estoy seleccionando si te vas acá al menú, a las herramientas, acá hay una herramienta que está en este espacio, ¿ya lo viste? Esta herramienta aquí que tiene un verdecito, tiene un AB y un lapicito, ahí es donde vas a seleccionar, ¿ok? Y le vas a poner un colorcito. Y le vas a poner, por ejemplo, les decía, voy a quitar este, listo. Ahora sí, con verde dice que todo lo que corresponde al fondo. Y yo la vez pasada les decía, esta oración, por ejemplo, habla acerca de identificar el fondo, entonces me voy por lo lógico. El fondo, entonces tiene que ser en verde. Y si la otra dice que es la forma, debe estar en rosa, entonces acá hay una oración que habla acerca de la forma analítica. Ah, no, perdón. Entonces me voy a ir en la parte de acá arriba, que es más fácil, identificar la forma del texto. Todos los 30 pasos deben de tener un color o rosa o verde. No se pueden quedar así, como están así, ¿no? Unos sí, unos no. No, todos deben de tener un color, ¿ok? Ya una vez que lo hicimos así, lo voy a volver a seleccionar. Dice Jorge, entonces será la forma lo principal y fondo lo secundario. No es tanto así. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya primero explica esta parte y ahorita me voy con tu respuesta, ¿no? Les digo, todos deben de tener un color, o rosa o verde, pero los 30 deben de tener un color. Si no, baja tu calificación. De ahí, ahora sí, tenemos en la parte de abajo solamente empezamos a trabajar nuestro cómic. Acuérdense que el cómic debe hablar acerca de tu experiencia durante estas 4 semanas en la prepa línea CEP. Entonces, para algo fácil y sencillo, puede ser que tú narres una historia en donde le estás platicando a alguien más que aprendiste durante estas 4 semanas. Y que ahora si consideras algunos conceptos, puedes incluir autores, puedes incluir obras, nombres de algunas obras, personajes, etcétera, en la parte de los diálogos, donde tú vas a estar platicando quizá con otra persona y le estás comentando lo que aprendiste y entonces en esa parte de esa plática mencionas los conceptos que aprendiste, pues yo aprendí quizá lo que era una experiencia estética, aprendí que era fondo y forma de los textos, aprendí que era un análisis de textos literarios, pluriculturalidad, no sé, leí estas obras, trata de mencionar un poquito, yo lo digo brevemente, pero tú lo vas a narrar en forma de historia. Acuérdense, debe tener un inicio, cómo empieza toda la historia, porque ahora tú eres el autor, ahora tú eres el escritor de esa obra. Ya leíste muchos escritores, ya leíste muchas de sus obras, ahora va a ser al revés, ahora vas a ser tú el que va a crear esta obra, o la que va a crear esta obra, y por eso te decía, debe tener como un inicio, cómo empieza todo, después cómo es que se va desarrollando la historia y finalmente cómo es que culmina. Quizá acá puede ser un final, pero obviamente tiene que llevar un final, ¿no? No puedes como cortar la historia simplemente, no, así mandarlo, no. Debe tener todo este proceso que tenga un formato, obviamente, de un cuento que tú vas a estar contando, ¿ok? La herramienta que se sugiere para que trabaje se llama Pixton, pero la vez pasada les comentaba, ¿sabes trabajar con Canva? Hazlo con Canva. ¿Sabes trabajar quizá con alguna otra herramienta para crear cómics? Adelante.
O lo más sencillo, quizá un PowerPoint, quizá un Word, quizá un archivo de estas herramientas súper sencillas. Quizá va a ser un poco más laborioso porque debes de descargar imágenes, quizá escenarios, hacer los globitos de diálogo, incluirlo todo como si fuera parte de una viñeta. Entonces va a depender mucho de ti, pero quizá también sea muy fácil para ti. Entonces ya depende también, yo les decía la vez pasada, con Pixton es muy fácil, lo veíamos la vez pasada. em, Jorge, ¿verdad? La vez pasada también estuviste conmigo en la sesión. Así es. Y lo platicábamos, inclusive, ahorita vamos a hacer rapidísimo van a checar cómo es que se trabaja en Pixton. Aquí es como que lo que tú consideras que puede ser más rápido y sobre todo más práctico. Yo les decía Pixton porque la vez pasada lo revisamos, solamente ya viene todo predeterminado, solo va seleccionando personajes, escenarios, hasta la postura quizá del cuerpo, ¿no? Quizá no está de frente, que está como de lado, alzó la mano, bajó, etcétera. Todo eso tú lo puedes ir seleccionando en Pixton. Pero, y a mí se me hace muy práctico, les decía, muy sencillo, muy fácil de trabajar, pero si ustedes consideran que pueden usar alguna otra, adelante, la herramienta pues que obviamente les haga más fácil, ¿no? Ok, y en ese espacio que les acabo de marcar, ahí solamente van a pegar el link. En caso de que no obtengan el link, por ejemplo, digamos, es que yo lo trabajé en Word o yo lo trabajé en PowerPoint y lo pego acá abajo. No pegue nada más. Esta es la última hoja, solamente deben de ser 2 páginas y hasta ahí. No le agreguen más, le vayan a agregar acá el cómic. El cómic debe de ir en la nube. Entonces, suben a la nube su cómic, ya sea en el formato que ustedes lo hayan trabajado, Word, PowerPoint, Canva. Quizá no Canva sí les permite porque les da un link. Entonces, quizá nada más Word y PowerPoint. Lo suben a la nube, me comparten aquí el link. Si trabajaron con Pixton, si trabajaron con Canva, les van a dar ahí la misma página, el mismo sitio, les va a dar el link que deben de copiar acá, lo deben de pegar y listo. ¿Ok? Voy a dejar de compartir un momentito porque como dice Jorge, quizá puede haber un poco de confusión en la parte del fondo y forma. Pero ahorita les voy a mostrar el archivo que viene dentro de la plataforma, dentro de los recursos de la semana. Ahorita en la semana 4, pues bueno, tenemos todos los recursos habilitados, ¿no? Denme un momentito. Listo. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Ya abrí mi plataforma. No te preocupes, Jorge. Qué bueno que preguntes para que así, si alguien más tenía la misma duda, pues bueno, tú ya les estás ayudando, ¿no? Dice, es de 2 hojas la historieta. No es tanto que sea de 2 hojas, es de 10 viñetas. Ahorita te lo voy a explicar, ¿va? Vamos con tu primera duda que tenías acerca de fondo y forma. Ustedes se dan cuenta en los recursos de la semana 4, vienen todos los recursos habilitados ya de todas las 4 semanas. Y hay un recurso que se llama aquí fondo y forma, que ustedes lo ven de este lado, ¿no? Está súper fácil. Ahí, aquí está, ¿no? Fondo y forma. ¿Qué van a hacer? Simplemente le damos clic para que nos habilite. En un momentito lo voy a descargar. Es un archivo en PDF. ¿Sí lo puedes ver, Jorge? Dice fondo y forma. Ok, perfecto, gracias. Entonces, este archivo es muy fácil porque esto de acá nos va a servir para organizar lo que acabo de decirles de los 30 pasitos, ¿ok? Así que dice fondo y forma y de ahí tenemos, aquí quité la flecha, dice el fondo de una obra, voy a seleccionarlo para que sea más fácil. El fondo de una obra literaria se refiere a ideas, pensamientos, emociones, los problemas que el autor intenta comunicarnos, ¿no? Pero, ¿qué forma, qué elementos
están dentro del fondo. Bueno, vamos a considerar el argumento. Si dentro de los pasos habla acerca de identificar el argumento, bueno, entonces corresponde al fondo, ¿no? Si dice saber cuál es el tema de la obra, bueno, entonces quizá el paso diga así o con otras palabras, pero algo similar, significa que es parte del fondo. También el tiempo, el espacio y los personajes. Todo esto va a formar parte del fondo. ¿Ok? Aquí nos referimos a la parte del fondo. Y de la forma, acá dice, las preguntas clave para que nosotros podamos saber cuál es la forma de un texto es cómo está escrita, si está en verso, está en prosa y cómo se proyectan las ideas. Bueno, dirán, quizás es como muy vago todo esto. Bueno, vamos a la parte siguiente. Acá viene todo lo del fondo. Perdón, ajá, sí, todo lo que es la primera parte, esto, el fondo. Y entonces tenemos acá argumento, tenemos acción, tenemos acción, perdón, argumento, tema, acción, ¿sale? Y acá vienen los elementos, ¿va? Después tenemos tiempo, espacio y personajes. Entonces, tiempo, espacio y personajes forman parte del fondo, ¿ok? Veamos. ¿Ya? Ah, perfecto. Les digo, entonces, esto les va a servir, bueno, dice Jorge que ya está entendiendo un poquito más, perfecto. Les digo, entonces, todo eso les va a servir. Si nos apoyamos de este documento, pues va a ser como mucho más sencillo, ¿ok? Si hablamos, entonces les decía, la forma, pues estamos hablando, cuando nos referimos de verso, prosa, cómo es que se proyectan esas ideas. Fácilmente, si ustedes, quizá por deducción, o quizá ustedes identifican el fondo con estos elementos, todo lo demás que no corresponde a fondo, entonces significa que es la parte de la forma. Eso sería como que algo mucho más sencillo, ¿no? Vamos bien, Jorge. Y, bueno, y entonces ahora sí, vamos con la parte de Pixton, ¿va? A ver, déjenme ver si abre. Sí se puede ver mi página de Pixton, ¿verdad? Dice Jorge que cuánto se calificará si no lo hago bien. Bueno, en realidad baja puntos, ahorita te explico, baja puntos obviamente porque no te estás apegando a las instrucciones, quizá te faltó algo, quizá no coloreaste todos o no sombreaste todos los pasos, quizá, pero lo que sí te pido es que trates de colocarles el numerito, que sea lo mínimo y quizá que te haya faltado. Entonces ahí va a ser muy poco lo que te puedo penalizar quizás de acuerdo a la rúbrica, pero sí te pido que trates de hacerlos todos. Y te digo, más fácil es así. Si ya identificaste que era el fondo, entonces todo lo demás correspondería a la forma, ¿sale? Acá les decía la parte de Pixton. Entonces, yo acá ya hasta le puse prueba, ¿no? A esta parte de la primera hojita. Esto, si yo le integro acá, Jorge, y todos los demás personajes y quizá unos diálogos en donde esos dos personajes estén platicando, puede ser el mismo personaje, quizá uno solo nada más, y está analizando acerca o reflexionando, ¿no? Quizá todos los elementos o quizá el antes y el después, todo lo que antes no sabía o desconocía al inicio del módulo 4 y ahorita todos sus avances, etcétera, puede ser algo así también, ¿no? O pueden ser dos personajes platicando. Entonces, este cuadrito que tienes tú aquí, que es lo que yo les estoy comentando que van a empezar ustedes a trabajar. Obviamente el mío, porque es prueba, no le incluí los personajes, no tiene los diálogos, no menciona nada y nada más parece que está así el escenario. Ese sería una viñeta, ¿ok? Ustedes sí le van a agregar, por eso les digo, una viñeta completa es con los personajes, con el escenario, con los diálogos, todo como una escena. Esa primera escena va a ser una viñeta. Tú puedes crear una historia, desde mi experiencia, yo creo que para que se cuente bien, mínimo tendrían que ser 10 viñetas.
para que entonces tenga como que todo este proceso. Si lo haces en menos, va a ser una historia muy corta, va a ser como que inclusive como incompleta, ¿no? Podría ser como que de repente estabas desarrollándola y de momento la cortas. Perdón. Entonces, por eso les digo que traten de contar toda una historia que lleve todo ese proceso, pero mínimo puedes contar una historia, yo creo que en 10 viñetas. Más de 10 viñetas, máximo serían 15, lo que yo te sugiero. Exactamente, viñetas serían los cuadros, estos cuadros donde están los personajes y el diálogo, ¿no? Como el escenario, esta parte. Exacto, serían esos cuadritos. Entonces son 10 mínimo, máximo 15. En otras ocasiones he revisado cómics de 20, de 25 viñetas. No son necesarias porque a veces es como que muy largo, muy repetitivo, a veces se pierde como que toda la historia, ¿no? Si tú la cuentas en 10, se entiende perfecto y no va a haber mayor problema. Entonces, por eso les digo, hasta ahí serían las 10 viñetas que yo les estoy comentando de la parte de su cómic, ¿sí? Sigamos bien, Jorge. Dice Jorge si descargan Pixton. No, Jorge, lo puedes tener en internet. Lo buscas en internet, ven que yo les había comentado, déjenme ver, Pixton, y lo bajas de acá de internet. Lo bajas, perdón, no, ni siquiera lo he bajado, yo simplemente lo abro de acá de la página de Pixton. Lo que hago es simplemente darle clic donde dice Pixton, haz un cómic, me abre la página. Eso sí te tienes que registrar. Te vas registrando, vas haciendo todo el proceso. ¿Se acuerdan que les decía que no ingresaran en esta parte de acá arriba? Tiene que ser hasta la parte de abajo. Entonces, a ver, déjenme moverle un momentito para marcarlo. No sé qué nos vayamos a quedar con esta idea. Entonces, voy a poner muchas X. Aquí no es. Lo que ustedes tienen que hacer es moverse a la parte de abajo. Acá no, porque les decía, les va a pedir que ustedes al final pues paguen, ¿no? Por haber usado este servicio. Pero pues como no se van a dedicar a hacer cómics, solamente es una prueba para una clase, para este proyecto, entonces váyanse al de prueba gratis. Este sí es, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a registrar, yo ya me registré y por eso les digo que me abren automático. Es como si entraras a tu correo, simplemente ya está tu sesión, ingresas tus datos y listo, ¿no? No lo debes de descargar. Bueno, yo les digo, y lo trabajo acá en la computadora y sin problema lo puedo abrir y no lo tengo descargado. ¿Ok? Ya que tenemos eso, les decía, ya que se registraron, ya hicieron todo este proceso, eso lo expliqué en la sesión pasada, por eso ya no lo estoy repitiendo ahorita tan a detalle, porque eso sí lo vimos la clase pasada, la sesión pasada, perdón, y ustedes ingresan a la sesión pasada, ahí se van a dar cuenta todo el proceso para registrarse. Acá solamente lo menciono muy breve. Y ya, entonces, estos serían los cuadros de texto, que son las viñetas, y con lo que van a trabajar. Una vez que terminen, no, no te preocupes, no te preocupes, dice Jorge, ya no se acordaba, no te preocupes. Les digo, una vez que ya hayan terminado de crearlo, yo porque no lo he terminado, pues obviamente no me va a aparecer la opción como tal, pero ustedes cuando ya le den finalizar, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Así como no lo he terminado, solamente les digo, fue una prueba sencilla. Entonces, lo que yo hice, pues fue, no me aparece acá. Bien, entonces, acá sí aparecen las opciones. Cuando lo terminen de trabajar, si ustedes se dan cuenta, hay una parte acá superior derecha, dice editar, colorear, descargar, imprimir, compartir. No se puede descargar ni tampoco se puede imprimir. La única opción que nos va a permitir es dar la opción compartir. Si ustedes les dan clic ahí, les van a aparecer como opciones compartir a través de redes sociales, Facebook, Twitter o por medio del correo electrónico. Le dan clic en correo electrónico y ahora sí les va a arrojar un link. Ese link es el que van a compartirme, van a copiar y pegar dentro del proyecto integrador en donde habíamos mencionado de los cuadritos, ¿no? Van a pegarlo ustedes aquí.
en este espacio. Entonces, les digo, es importante que obtengan ese link. Si en dado caso, porque ha pasado también, en dado caso me dicen, es que ya terminé de hacer el link, el cómic, perdón, y no me da la opción de compartir a través de redes sociales, ni menos de correo electrónico, ¿qué puedo hacer? Yo lo que te sugiero entonces, si te da la opción de que tienes que pagar, pero ya terminaste de hacer tu cómic, no pagues, obviamente, no lo puedes compartir, no encuentras el link o no te aparece, no te da la opción. No te preocupes, solamente toma capturas de pantalla. Esas capturas de pantalla las vas a pegar en un documento de Word o en un documento de PowerPoint, por ejemplo. En cada diapositiva pegas una viñeta de este cómic que ya creaste. Lo subes, ya que lo tienes ya todo pegado dentro de tu documento de PowerPoint, lo subes a la nube, lo guardas y lo subes a la nube. En la nube, ahora sí, le das la opción de compartir el link y ese es el que vas a pegar acá. ¿Ok? Les digo, no lo peguen dentro del documento porque va a ser muy pesado y va a ser obviamente igual, ¿no? Lo van a tener que subir a la nube. Entonces, mejor así directamente. No te dejo descargarlo, no te da la opción de compartir el link. Entonces, te digo, capturas de pantalla, las pegas en un documento, ese documento lo subes a la nube y ese link en la nube es el que me vas a compartir en este espacio. ¿Sí queda claro? Les digo, les decía porque mucho me ha pasado, muchísimas veces, eso me ha pasado mucho, muy seguido de no encuentro el link y cómo lo voy a hacer y entonces cómo me va a calificar. Ah, y también verifica, es muy importante porque si no está el link habilitado y solamente lo tienes en modo privado, oculto, restringido, como te aparezca y yo no lo puedo revisar, ahí sí no va a haber otra segunda oportunidad. Entonces, sí te pido que verifiques que ese link tenga los permisos para que alguien más lo pueda revisar. Obviamente, la persona que tenga el link lo pueda revisar, ¿no? Eso es lo único que les pido, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien, Jorge? ¿Dudas? Capturas de pantalla es tomar la fotito o, por ejemplo, si lo hiciste con tu celular, solamente le aprietas para tomarle como la captura, como la foto, ¿sí? De la pantalla que tú estás teniendo. Cuando ya las sacaste, ya por ejemplo las tienes en tu celular, lo único que vas a hacer es copiarla como si fuera una imagen, la vas a copiar y la vas a pegar en el documento. Lo copias y lo pegas, lo copias y lo pegas, así vas pegando todas las fotos en ese documento. Y eso va a ser todo. Es que me pregunta Jorge cómo es que las pasa a PowerPoint. Entonces les digo, nada más las jalas como imagen, las pegas en el documento, lo subes a la nube y listo. Y te pido que como son capturas de pantalla, son fotos, entonces trates de que se note bien, de que tenga buena luz, de que no o le recortes quizá todo lo que no necesitamos y nada más aparezca exactamente lo que es la viñeta, ¿va? Así es. En caso de que se nos cierre la sesión, Jorge, en caso de que se nos cierre, vuelves a ingresar con el mismo link y acá te vuelvo a esperar, ¿sale? Dice, Jorge ha aprendido poco a poco con usted a navegar. Sí, pues vamos poquito a poquito, ¿no? Cada módulo te va a ir agregando un poquito más de información y ya después vas a, vas a ver que todo va a funcionar muy, muy pronto, ya vas a saber todo, vas a dominarlo. Entonces, poco a poco, pero está bien así, que va, sobre todo que no te quedes con las dudas, que vayas preguntando. ¿Ok? Entonces les digo, eso es lo que haríamos con la parte del proyecto integrado. Entonces, solo pegamos y listo. Esa es la parte primera del proyecto integrador. Ya le hemos revisado, les digo,